Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar el día de hoy con el estudio de la palabra de Dios. El tema de hoy va a ser: venzamos la envidia con agradecimiento y confianza en nuestro Señor. Antes comenzamos orando para pedir sabiduría. Padre, gracias te damos por este día, Señor. Hoy que es el día del Padre, pues tú eres el Padre perfecto y agradecemos por ello. Te pedimos que nos bendigas. Te pedimos que nos des sabiduría, nos abras el entendimiento y sobre todo, Señor, que todo esto que estamos aprendiendo realmente lo podemos llevar a la práctica en nuestras vidas para bien, porque sabemos que todo lo que tú dices es para bien. Bendícenos en nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, como lo estamos viendo en este momento, la palabra de Dios es vasta, siempre nos permite tomar decisiones adecuadas. Y hoy, pues, con este objetivo, comprender lo que es la envidia. Porque, ¿qué es la envidia? La envidia produce dolor ante el hecho de que otros tengan lo que nosotros no tenemos. Las personas envidiosas desean lo que tienen los demás y suelen pensar que los que poseen el objeto de su deseo no se lo merecen. Así es la envidia. Es un veneno, es una realidad. No nos permite vivir en libertad. Sabemos que cuando estamos bien, contentos, sin mirar hacia un lado, a los otros que son como nosotros, podemos vivir tranquilos. Pero cuando ya estamos buscando lo que otros tienen, o consideramos que lo que ellos tienen debe tenerlo yo, tenemos un problema. Y vamos a analizarlo con cuidado. Muy bien. Ya vimos a Pedro en el anterior estudio, cuando le preguntó a Jesús qué iban a recibir por haber dejado todo para seguir a Jesús. Y Jesús nunca deja sin respuesta cualquier cuestionamiento. Y hoy vamos a ver una parábola que explica un poco lo que Pedro estaba preguntando. Muy bien, vamos a leer Mateo 20, 1 al 7, que dice lo siguiente. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana, salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Aquí estamos viendo una persona próspera, evidentemente, ¿sí? Y él está haciendo acuerdo con personas diferentes en diferentes tiempos, ¿sí? ¿Cuánto se compromete a pagar? Si se fijan en el versículo 2, cuando ellos les decía, acordó darle la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Aquí les acordó dar lo de un día de trabajo. Pero en el versículo 4 vemos otra vez, cuando dice, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Aquí ya cambió el acuerdo. Y después vemos en el versículo 8 y 9, al atardecer el dueño del viñedo les ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados y cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Empezó por los últimos, los que trabajaron bien poquito, 1 hora. Y les dijo, ahí les da su paga, lo de un día. Algo interesante, ¿no? Si el día de trabajo era de 6 a 6, estamos hablando de 12 horas, trabajaron de las 12 solamente 1 hora y les pagó todo el día. En el versículo 10 al 15, que vamos a leer al siguiente, vamos a ver un poco más sobre este caso tan interesante, donde dice lo siguiente. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron 1 sola hora, dijeron. Y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos
soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero sobre todo lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Aquí es muy importante también vernos en ese lugar, analizar todo esto que está ocurriendo, ¿sí? Estamos viendo un dueño que contrata a varias personas y toma la decisión de a todos pagarle es exactamente igual. Claro que en su contrato especificó cómo les iba a pagar. Vemos que a los primeros dijo que un día de trabajo y a los demás les dijo lo que sea justo. Para él era justo pagarle hasta el último trabajador que trabajó solamente una hora todo el día de trabajo. Muy bien, entonces vemos que ellos ya estaban, si a los primeros les pagó todo el día, a nosotros va a pagar mucho más, trabajamos todo el día, pues fíjate que no. Les pagó lo de un día. Y esto provoca sentimientos dentro de las personas. Aquí vemos en el versículo 12 cómo ellos murmuran contra el dueño de esa parcela, de ese lugar. ¿Sí? Todos recibieron lo mismo. Pero hubo una respuesta en el versículo 13 que es muy importante volver a leer porque aquí vamos a entender un poco este contexto. Pero él le contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Importante. El dueño no está siendo injusto. Él simplemente hizo lo que les prometió hacer. Entonces, se justifica él mismo porque realmente él es el Señor, el dueño. Él es el que te sacó de estar de inútil para producir. Él veía la necesidad y te contrataba, ¿sí? Él tenía derecho a hacer lo que él quería con su dinero, porque no estamos hablando, las personas que envidian no están hablando de algo que poseen, están hablando de algo que no poseen, de algo que no son dueños. Entonces, él tenía derecho a hacer lo que él quisiera, esto es muy cierto. Ahora, hay un problema en el versículo 15. Si ustedes lo analizan muy bien, el versículo 15 dice lo siguiente: ¿es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? El problema era la envidia. Un trabajador normalmente recibe su sueldo y se retira. No anda viendo cuándo le pagaron al de al lado o lo que sea. O sea, si tú ya decidiste lo que tenías que recibir, si no hubo ninguna injusticia real en tu sueldo, pues no tienes que ir a andar, ay, ¿por qué le pagaste más a aquel o algo? Eso no es tu problema. En todo caso, hay personas que realmente no hacen nada y ganan unos sueldos enormes. Podemos ver a los políticos, por ejemplo. Pero, entonces, si yo hablara del político toda mi vida y cada vez que recibo un sueldo dijera, ay, ese político ganó más, entonces estoy envidiando. Al contrario, debo tener lástima de él, porque realmente, probablemente él necesite de Dios para entender que es injusto lo que está haciendo. Pero no tengo que verlo yo, eso lo va a ver Dios. Dios es el juez, no yo. Esa es la para que nos debe quedar clara. La justicia viene de Dios. Y Él hace lo que quiera con cualquier persona. Si tú eres nuevo en la fe, o eres una persona que tiene años en la fe, no nos hace diferentes. Para Dios somos iguales. Y vamos a analizarlo un poco más. ¿Sí? Ahora, el dueño del viñedo no lo pagó por su esfuerzo. Fíjense aquí lo que va importante, sino por su necesidad. Los que habían trabajado nada más una hora tenían la misma necesidad que los que habían trabajado todo el día. Entonces, para el dueño, el dinero no era importante. Era la condición de las personas. Esto es lo importante.
La persona que Dios favorece, Él ve su necesidad. Y es la cosa que nos debe alegrar, que esa persona obtuvo lo que necesitaba y no envidiarla. Pero vamos a seguir un poco. ¿Qué es en los siguientes pasajes? Vamos a ver en Romanos 8:32, muy importante también ver más contexto sobre esto. Romanos 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Aquí tenemos la clave. ¿De qué me puedo quejar? Yo no he dado todo. Y dudo que alguno de los que estamos aquí, en este momento, haya dado todo lo que tenía que haber dado. Siempre somos muy específicos en lo que damos. Somos muy poco generosos. Él dio a su propio Hijo, sabiendo lo que iba a pasar aquí. No escatimó ni a su propio Hijo, porque yo tenga salvación. Es importante, ¿no? Entonces, Él era Dios, Él podía haber dicho, ¿saben qué? No les quiero dar nada. Él es soberano, Él puede decir lo que sea, y nos dio todo. Él puede hacer lo que quiera. Muy importante, ¿no? Él fue el más generoso que el mejor generoso que hay en el mundo. El hombre más dadivoso del mundo no se compara con Dios. Eso es muy importante. Ahora vamos al Salmo 23:1. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Un hombre de fe, un cristiano verdadero, un seguidor de Cristo, reconoce que lo que tiene es lo justo. No me falta nada. Es muy importante ver esta parte. Recuerden que Dios sabe lo que necesitamos específicamente. Él sí lo sabe. Él sabe lo que necesito. Mi necesidad la conoce. A veces el que no lo sabe soy yo. Pero vamos todavía más. En 2 de Corintios, Nuevo Testamento de nuevo. 2 de Corintios, donde nos dice también cosas importantes. Pablo era un excelente evangelista. Y vemos aquí en 2 de Corintios 8:9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Por eso nada nos falta. Él nació en pobreza. De hecho, murió en pobreza. Él era el dueño de todo. Él fue creador de todo. Y sin embargo, murió y vivió. Las dos partes importantes de nosotros. Toda su vida fue pobreza y al morir, murió en pobreza. Importante, ¿no? Pero entonces, ¿quién fue beneficiado de ese sacrificio? Nosotros. Nosotros tenemos lo que no merecemos. Tenemos vida eterna. Desde aquí. No quiere decir que hasta que mi mamá tengo vida eterna, no. Desde hoy tengo vida eterna. Ya no hay nadie que me pueda quitar esa vida eterna. Tengo fe en Jesucristo, tengo vida eterna. Reconocí mi condición horripilante de pecador, que necesitaba un Salvador que me limpiara los pecados, y entonces tengo vida eterna. Eso es generoso. Eso es algo muy importante para mi vida. ¿Sí? Pero bueno, después, en Mateo 7:11, vamos a continuar. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que le pidan. Dios no es como nosotros. Yo a veces doy cosas malas. Y a personas que amo. Dios no puede dar cosas malas. Y menos cuando somos sus hijos. Por ser hijo de Dios, nos va a dar cosas buenas. No es cualquier cosa ser hijo de Dios. Por ser hijo de Dios, por ser cristiano, por tener al Espíritu Santo morando en mí, Dios me da cosas buenas. Lo único que necesito es someterme a Dios. Como un buen hijo. Fíjense,
En 1 de Pedro hablan un poco más de esto de ser hijo. Es tan importante. Si no valoramos nuestra estancia como hijos de Dios, nuestra nueva estancia, porque antes éramos hijos de Satanás, hoy ya no, hoy somos hijos de Dios, y eso nos da algo muy distinto. 1 de Pedro 1:3, que dice lo siguiente: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Todos los que no creen en Cristo, esa creación de Dios que aún no ha puesto su fe en Cristo, tiene una esperanza, pero no es una esperanza viva. Nosotros tenemos esperanza viva. Jesucristo resucitó y tenemos una esperanza viva. Él está vivo hoy y estará eternamente vivo. Por eso nuestra esperanza está centrada en alguien que realmente nos puede dar lo que necesitamos. No es una religión, no es una persona, no es una imagen, es Jesucristo mismo. Importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque me estoy agarrando del Todopoderoso. Es una realidad, ¿sí? Dios tuvo misericordia para darme eso a pesar que yo no lo merezco. Ni tú ni nadie. Nadie lo merece. Todos somos pecadores. Y sin embargo nos lo dio. Él tiene misericordia. Nacemos de nuevo. Ya no somos los mismos que nacimos, en mi caso, hace 55 años. Una vez que yo tuve fe en Cristo, volví a nacer. Y soy nueva creación. Soy renovado. Soy transformado. Mi actitud, todo cambia una vez que soy un hijo de Dios. ¿Sí? Dios nos va a dar esa herencia que ya le dio a Jesucristo. Vamos a tener un nuevo cuerpo, vamos a estar ante Él, vamos a verlo cara a cara. Todo eso que anhelamos hoy, ya lo tenemos. Nomás es cuestión de tiempo. Algunos mueren mañana, otros mueren pasado, y resucitamos. Qué feo es morir sin tener esta esperanza viva. En Juan 1:11 al 12 también nos habla un poco de esto. Es un versículo muy bueno para compartir con las personas que no creen. Juan 1:12. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Muchas personas tienen ese concepto equivocado. Todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Para tener derecho a ser hijo de Dios, tengo que recibir a Cristo en mi vida. Si no, no soy hijo de Dios. Y dolorosamente, entonces, ¿de quién soy hijo? Satanás tiene potestad sobre el mundo en este tiempo. Mientras no venga Jesucristo en su segunda venida, Satanás tiene poder en el mundo. No todo el poder, poder. ¿Y a quiénes somete Satanás? A aquellos que no conocen, no han aceptado a Cristo como su Salvador. De ahí la importancia del Evangelio. De ahí la importancia de que otros conozcan esta verdad. Que no se queden nada más con lo que les dicen otras personas, una religión. Que se queden con lo que dice la Biblia. Y la Biblia es muy clara. Muy clara. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto hay que compartirlo. El tiempo aparentemente es mucho, pero hay tantas señales del fin que debemos tener mucho cuidado de que cada persona que tú contactes, que se abra a ti, que te quiera escuchar, le compartas primero que nada el Evangelio. Olvídate de los chismes, olvídate de las situaciones de modas y todo. Háblale del Evangelio. El Evangelio salva vidas. Hay que compartir lo que ya tenemos. Muy bien. Ahora, en Mateo 7:12 también tenemos otra enseñanza importante que dice lo siguiente:
Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Aquí tratar a los demás como que ellos, como queremos que ellos nos traten a nosotros. Esto es la base del cristianismo. Tratar a los demás como quiero que me traten. Yo no creo que si yo voy en un semáforo y lo veo en rojo y me paso rápidamente, es lo que yo quisiera que hicieran conmigo. Poner en peligro la vida de otros. Yo no creo que pongan en peligro la vida mía. Envidiar a otros. Yo no quiero, en ese caso, envidiar a nadie, ni que nadie me envidie a mí. Cada quien vivir pleno. Por eso es importante. Trata a los demás como que te traten a ti. Todo lo que tú haces mal, no quieres que te lo hagan a ti. Si tú robas, no quieres que te roben. Si tú maldices, no quieres que te maldigan. Estamos viviendo un tiempo donde todo lo malo se está haciendo bueno. Pero no para Dios, para el hombre. Tú no compartas esa felicidad del hombre. Comparte la dicha de Dios. Esto es lo que tenemos que aprender hoy. Ahora, ¿por qué los trabajadores se quejaban con el dueño del viñedo que no estaban cumpliendo en el versículo 12? Vamos aquí otra vez al versículo original que estábamos viendo, que es muy importante, que es lo que nos va a servir en nuestra vida. Mateo 20. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha contratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Nosotros como seres humanos, la gran mayoría de nuestra vida, actuamos como estos trabajadores. Pensamos que tenemos más méritos que otros. No aceptamos que Dios tiene una visión muy diferente que la mente humana. No aceptamos que aún la peor persona del mundo merece perdón. Aquella que toda su vida vivió despilfarrando, ofendiendo, matando, merece el perdón de Dios si se arrepiente. Aunque sea en el último minuto de su vida. Porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y no importa que a mí no me conste, si en su corazón creyó en Jesucristo y aceptó al Salvador, Él tiene salvación. Y eso es lo que trata de hacernos entender aquí. ¿Sí? ¿Cómo debían de haber reaccionado cuando supieron que los trabajadores una sola hora recibieron el sueldo de un día entero? Contentos y agradecidos. Contentos y agradecidos. Porque el dueño era muy generoso. En vez de, ¿por qué le pagaste igual que a mí? ¡Qué bien! Este que nomás trabajó una hora tiene para llevarle a su familia sustento. Tú no sabes cómo es esa persona, cómo vivió esa persona, por qué es como es esa persona. Lo único que sabemos es que Dios le tuvo misericordia igual que a ti. Y le dio lo que necesitaba. Entonces, contentos y agradecidos, porque ellos recibieron lo que necesitaban y también la persona que llegó en el último momento recibió lo que necesitaba. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué situaciones nosotros podemos tener envidia? ¿En qué situaciones? ¿Cuándo podemos sentir que hay injusticia? Muy bien, fíjense. Cuando hay otra persona que yo conozco o que yo veo que prospera más rápido o muy rápido y yo sigo estancado. En un trabajo puede ser. A lo mejor mi vecino empieza a construir su casa, tiene muchos carros, sus hijos están en escuelas de primer nivel y yo sigo igual. Es una forma de envidiar. La prosperidad de otros nos afecta. También la salud. A lo mejor yo soy bien enfermizo, a lo mejor perdí un brazo, a lo mejor estoy ciego, a lo mejor no oigo bien. Y la otra persona
con excelente salud. Imagínense, qué incomodidad, qué envidia. Ahora, familias con menos problemas o conflictos. Chequemos esta parte. ¿Por qué aquellos hacen fiestas tan grandes? Todos se juntan, vienen todos los hijos, los nietos y tataranietos, y todos están ahí felices y contentos celebrando. Y yo ni siquiera puedo ver a mi papá, o a mi hermano, o a mi hijo, o a quien sea. Claro, anhelamos una familia unida. El problema no es que anheles una familia unida, es que veas a la otra familia. El problema es tuyo, no de ellos. Ahora, otros que tienen la fortuna de tener mejor educación o carrera. Imagínense. A lo mejor yo nomás estudié la primaria y ahí viene una persona que tiene doctorados y vive muy bien, obviamente. A lo mejor hasta su carrera le da para viajar, etcétera. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué yo no puedo ser como él? ¿Por qué no tengo un doctorado? Etcétera. Porque me tocaba, punto. Alégrate por esa persona, qué bueno que tiene, qué bueno que se pudo preparar mejor, punto. Por eso tenemos que amarnos los unos a los otros. Los que se aman no se envidian. ¿Cuál es el remedio para la envidia? Vamos a ir a Filipenses 4 del 10 al 13. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan devuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprender a estar satisfechos con lo que tenemos por todo lo que podemos en Cristo, porque Él sabe lo que ocupamos y nos fortalecerá. Donde vivas, como vivas, la educación que tengas, la salud que tengas, Dios te fortalecerá. No necesitas voltear a los lados a ver quién tiene más o menos. Dios fortalece en tu condición y en tu vida y en tu carácter y en tu salud y en lo que necesites. Esa es la visión muy diferente a la que el mundo te da. El mundo te hace que compitas, que envidies, que odies. Dios no quiere eso. Por eso Pablo lo dice claro. Está satisfecho en cualquier situación, porque él sabe que Dios está con él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estés tentado a envidiar a alguien, voltea hacia Dios, no hacia ellos. Y entonces te fortalecerá Dios. No busques respuestas donde no las hay. A los lados no están las respuestas. Están arriba, con Dios. Ahora, todos hemos sido tentados a tener envidia unos de otros. Yo he sido tentado. Si les contara la cantidad de veces que he sido tentado a envidiar. Y he envidiado. Pero en lugar de tener envidia, ¿qué debemos de hacer? Filipenses 2 del 3 al 4. Fíjense. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¡Qué difícil! En un mundo que te dice todo lo contrario. Que te ayuda, te invita a ser egoísta, a ser presumido, a ser vanidoso, a menospreciar a otros. Aquí la invitación es totalmente opuesta. ¿Sí? No egoísmo, no el yo. Ver a los demás como superiores a ti mismo. Porque si los ves como inferiores, entonces la actitud es equivocada. Queda más claro, ¿sí? Aquí, dale la prioridad. No velar por mis propios intereses solamente, sino también por los de los demás. Servir a los demás. Los trabajadores del viñedo tenían ese problema, velaban por sus propios intereses y no querían saber de los demás. Si la persona que trabajó una hora tenía un problema gravísimo en su casa, no les importaba. Ellos querían tener más porque trabajaron más. Esa es una perspectiva muy, muy humana. La perspectiva de Dios es tan diferente porque Él quiere que todos estemos bien.
Él quiere que todos seamos salvados. Él quiere que todos tengamos vida eterna. No importa en qué momento, en qué condición. Jesucristo sufrió mucho. Era pobre, pero jamás tenía envidia de otros. Dios tuvo un plan para su hijo, que no le beneficiaba mucho al hijo, obviamente. ¿Sí? Dios sabe mejor que nosotros lo que ocupamos nosotros y lo que ocupan otros. Fíjense, sabe lo que ocupo yo, lo que ocupa mi vecino, una persona extranjera. Él sabe todo mejor que nosotros mismos. ¿Sí? Su voluntad siempre es la mejor para todos, no para uno, para todos. ¿Sí? Hermanos, pregunta para terminar este tema tan importante. ¿Has sido vencido por la envidia? Es el momento para confesarlo y dar gracias a Dios por lo que tiene para usted. Dé gracias en todo, por todo, porque todo tiene un propósito. Dios sabe. Dios es bueno. Dios te tiene misericordia. Dios te ama. El mundo te manipula. Dios no. Vamos a terminar orando. Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has dado. Principalmente por habernos dado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, por nuestros pecados, y resucitó para darnos una esperanza viva. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a vencer la tentación de envidiar. Ayúdanos a ver a las personas con amor. Amar a tu prójimo. Bendícenos, Padre, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Todo lo ponemos en tus manos, en nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.